La tierra todavía temblaba sobre su pecho cuando Al-Yanez abrió los ojos. Oscuridad. Silencio. El olor a raíces secas y hormigas vivas rozándole la piel. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la arrojaron al pozo, pero cada respiración era un filo que le cortaba los pulmones. Sintió el peso del mundo aplastándola, la arena filtrándose entre sus labios y el pánico latiendo como un tambor dentro de su cráneo. Un recuerdo desgarrado regresó con violencia. Don Silvano Marrow, inclinándose sobre el borde, su voz fría como el acero. «Así se callan las bocas que no saben obedecer». Al-Ya quiso gritar, pero la tierra se tragó su voz, y entonces, muy lejos, escuchó pasos acercándose. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Los pasos resonaron como un eco hueco entre las paredes de la Sierra Madre. No eran los pasos apresurados de los hombres de Silvano, Al-Ya los conocía bien, sino un ritmo firme, solitario, casi cansado. El sonido se detuvo justo encima de ella. La sombra de un sombrero ancho cortó el cielo estrecho del pozo. El hombre se inclinó, frunció el ceño y murmuró algo que Al-Ya no logró entender. Luego, una cuerda cayó a su lado, golpeando suavemente la tierra. La cuerda y el olor a cuero y caballo. Era suficiente para saber que no era uno de los guardias de Silvano. El vaquero descendió con cuidado, dejando que sus espuelas tintinearan contra la roca. Era alto, moreno por el sol, con una barba descuidada y ojos que parecían conocer demasiados caminos. Su nombre sería revelado después, pero en ese instante, lo único evidente era que no venía a rematarla. «Tranquila», murmuró con una voz grave, intentando levantarla por los hombros. «No eres un espíritu, ¿verdad?» Al-Ya quiso responder, pero un espasmo de dolor le cerró la garganta. El vaquero movió la linterna hacia su rostro y se quedó inmóvil. Esa mirada, esa mezcla de sorpresa, rabia y compasión. Al-Ya no la había visto en mucho tiempo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. La respuesta murió en la arena. No tenía fuerzas. Solo pudo articular un susurro roto. «Silvano». El vaquero se tensó. No necesitaba más. Sabía exactamente de quién hablaba. Con extremo cuidado, la cargó en brazos y la subió a la superficie. Afuera, el viento nocturno soplaba como un animal inquieto. Las nubes ocultaban la luna, y el olor a tierra húmeda anticipaba una tormenta. Al-Ya respiró con dificultad, pero sentir el aire libre en los pulmones, aunque áspero, era como nacer de nuevo. El vaquero colocó su poncho sobre ella para brindarle algo de calor y sacó una cantimplora. Al-Ya bebió apenas un sorbo. Cada movimiento le dolía como si su cuerpo se deshiciera. «Si sigues aquí, te encontrarán», dijo él, mirando en dirección al rancho de Silvano. «Y dudo que quieran darte una segunda oportunidad». Al-Ya no necesitaba traducción. Sabía que los hombres de Silvano no dejaban cabos sueltos. Su muerte debía ser definitiva, su silencio eterno. El vaquero la subió a su caballo, un tordillo gris que resopló inquieto al notar la debilidad de Al-Ya. Con una habilidad sorprendente, el hombre acomodó a la mujer apache delante de él, sosteniéndola para que no cayera. Cabalgó hacia un estrecho desfiladero, oculto entre rocas negras. Al-Ya, medio consciente, apoyó la cabeza contra su pecho. El ritmo del caballo, la vibración del terreno y el sonido grave de la respiración del vaquero la envolvieron como una manta tibia. Por primera vez desde que la enterraron, sintió una chispa de esperanza. Pero no duró mucho. A la distancia resonó un silbido, seguido de un disparo. La bala golpeó una roca a pocos metros de ellos. El vaquero apretó las riendas y el caballo se lanzó en carrera frenética.
¡Nos han visto!, masculló. El segundo disparo pasó zumbando sobre sus cabezas. Alya quiso girar, pero el vaquero la sujetó con más fuerza. «¡No te muevas! ¡Aguanta!». Atravesaron el desfiladero, saltaron un arroyo seco y rodearon un campo de mezquites. El vaquero guiaba el caballo con una precisión casi instintiva. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, el estilo de un hombre acostumbrado a correr por su vida. Finalmente, cuando los disparos desaparecieron detrás del eco de las montañas, el vaquero frenó al caballo. Estaba jadeando, sudoroso, pero alerta. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo, ayudando a Alya a bajar junto a una roca en forma de cuenco natural. Alya respiró hondo. Su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por la visión que seguía atormentándola. La cara de Silvano, sus ojos cargados de odio, la tierra cayendo sobre ella mientras las hormigas se movían entre su piel. «Tienes suerte de seguir viva», murmuró él. «Y si dijiste ese nombre, entiendo bien en qué clase de infierno estabas». Alya finalmente logró hablar, su voz un hilo gastado. «No fue suerte, fue la tierra, que me escupió». El vaquero la miró con un respeto silencioso, como si estuviera frente a una fuerza más antigua que las montañas mismas. «Como te escupió una vez», respondió, «puede tragarse a otros también». Hubo un silencio cargado. Alya sintió que el destino estaba cambiando de rumbo, como un río que encuentra una grieta en la roca. El vaquero extendió su mano. «Mi nombre es Ramiro Cruz, pero ahora no importa quién soy yo, sino quién vendrá a buscarte». Alya cerró los ojos. Su mente estaba cansada, pero su espíritu no estaba roto. No del todo, porque un espíritu como el suyo no se apagaba con tierra. Solo se hacía más fuerte. Y desde ese instante, en algún lugar entre la oscuridad y la esperanza, la historia realmente comenzó. La madrugada cayó sobre la Sierra Madre como una manta de ceniza. El viento arrastraba un olor metálico, mezcla de tierra mojada y raíces aplastadas, mientras Ramiro Cruz alimentaba las brasas de una pequeña fogata escondida bajo una formación rocosa. Había pasado toda la noche sin dormir, observando a la mujer apache que resguardaba bajo su poncho. Alya respiraba con dificultad, pero al menos respiraba. El vaquero sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Los hombres de Silvano patrullaban la zona en turnos irregulares. Conocía su modo de operar, porque durante años había trabajado para ellos sin entender, o sin querer entender, la profundidad de su corrupción. Y ahora, mientras veía el cuerpo débil de Alya, la culpa le mordía el pecho como un animal silencioso. Alya abrió los ojos lentamente, como si las pestañas le pesaran más que las piedras del pozo del que salió. El fuego reflejaba sombras rojizas en su rostro. Tenía cortes frescos en las mejillas, y la piel de los brazos mostraba pequeñas marcas de mordidas de hormiga. «Estás despierta», murmuró Ramiro, acercándose con una taza de agua tibia. «Bebe despacio». Ella lo observó con cautela, como alguien que ha aprendido a medir el peligro incluso en los gestos más suaves. Aún así, tomó la taza entre las manos temblorosas. El agua le quemó la garganta seca, pero el dolor le confirmó que seguía viva. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz ronca. Ramiro desvió la mirada hacia el horizonte. «¿Por qué no pude mirar hacia otro lado esta vez?». Alya frunció ligeramente el ceño. Esa respuesta no la satisfacía del todo, pero tampoco tenía fuerzas para seguir interrogándolo. El silencio se apoderó del pequeño refugio, roto solo por el crujido de las brasas. De repente, entre los mezquites, se escuchó un susurro, como una rama quebrándose. Ramiro se puso de pie de inmediato y llevó la mano al revólver. Alya intentó incorporarse, pero el cuerpo no la obedeció. Una sombra pequeña emergió detrás de una roca. Ojos grandes, cabello enmarañado, pies descalzos. Un niño de aspecto flaco y rostro curtido por el sol. «No disparen», susurró él,
levantando las manos. Ramiro relajó un poco el arma. «¿Quién eres tú?» «Me llamo Lobo», dijo el niño, respirando con dificultad. Vivía en el rancho de Marrow». Alya sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo nos encontraste?» «Yo vi lo que te hicieron», admitió Lobo, bajando la mirada. «No dije nada. Tenía miedo». Ramiro intercambió una mirada rápida con Alya. Había dolor en los ojos del niño, pero no maldad. Apenas tendría 11 o 12 años. «Silvano envió a sus hombres de nuevo», continuó Lobo. «Dicen que si te ven, tienen que...» Tragó saliva. «Asegurarse de que esta vez no respires». Alya sintió un escalofrío recorrerle la columna. Ramiro apretó los dientes. «¿Dónde están ahora?» «En el cañón del río seco. Buscan huellas. Van hacia el norte». Ramiro asintió. «Entonces debemos movernos hacia el sur. No tenemos mucho tiempo». Alya intentó levantarse una vez más. Las piernas le fallaron. Ramiro la sostuvo con suavidad, pero ella se apartó instintivamente, orgullosa incluso en su estado frágil. «Puedo caminar», insistió, aunque sabía que era mentira. El vaquero no discutió. Simplemente cargó su mochila, apagó la fogata y le ofreció el brazo. Alya dudó, pero al final lo aceptó. No había espacio para el orgullo cuando la vida pendía de un hilo. El trío avanzó entre peñascos irregulares. El amanecer iluminaba tímidamente la sierra, revelando tonos rojizos y violetas sobre las rocas. Lobo caminaba delante, moviéndose con agilidad pese a su pequeño tamaño. «¿Por qué te fuiste del rancho?», preguntó Ramiro mientras cruzaban un desnivel. Lobo bajó la cabeza. «Porque allí nadie es libre. Y Silvano...» Su voz se quebró. «No soporta que alguien vea sus secretos». La confesión pesó en el aire. Alya sintió la furia despertarse en su pecho, mezclada con el dolor de las heridas. Avanzaron durante horas, buscando un sitio seguro. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, encontraron una grieta amplia en la montaña, ocultada por un matorral espeso. Allí se detuvieron para descansar. Ramiro bajó a Alya con cuidado. «Aquí estaremos protegidos. Necesitas recuperar fuerzas». Alya apoyó la espalda contra la roca fría. «No puedo quedarme mucho tiempo. Silvano no se detendrá». «Lo sé», respondió Ramiro. «Pero si intentamos movernos demasiado rápido, te desmayarás otra vez, y él te encontrará». Los ojos de Alya brillaron con una mezcla de rabia y determinación. «Si me encuentra, no huiré». Ramiro la observó con un respeto silencioso. Esa mujer había estado a un paso de la muerte, pero su espíritu seguía intacto. En ese momento, un susurro distinto al viento atravesó el aire. Un crujido preciso, rítmico, como un pie descalzo moviéndose entre hojas secas. Ramiro se puso de pie. Alya abrió los ojos con un sobresalto. Lobo retrocedió varios pasos. Una figura apareció en el borde superior de la grieta. Era alto, robusto, vestido con prendas tradicionales apache, cuero oscuro, collares de hueso y una cinta roja en la frente. Su mirada era afilada, su postura tensa como la de un lobo listo para atacar. «Alya», dijo la voz del hombre, profunda y cargada de dolor. Alya sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía esa voz, conocía esa figura. Taka Greyhawk, el hombre que una vez había prometido protegerla, el hombre que creyó haberla perdido para siempre. Taka bajó por la pendiente con movimientos calculados. Sus ojos pasaron de Alya al vaquero que la acompañaba, y la desconfianza se encendió como fuego en su mirada. «¿Qué hace un hombre blanco a tu lado?», preguntó con frialdad. Alya abrió la boca para responder, pero Ramiro dio un paso al frente. «La salvé de morir enterrada», dijo sin titubear. «Si tienes un problema con eso, dímelo ahora». Taka apretó el puño. «Mi problema es que cada vez que un blanco se acerca a nuestra gente,
La tragedia lo sigue. El silencio cayó pesado, espeso. El viento agitó la cinta roja en la frente del guerrero. Alya finalmente habló. Taka, basta. No es momento para pelear entre nosotros. Pero Taka no apartó la mirada de Ramiro. La encontré sola, herida, al borde de la muerte, dijo el vaquero, con voz baja pero firme. Y no pienso dejar que vuelva a caer en manos de Silvano. El nombre de Silvano tensó aún más la atmósfera. Taka dirigió una mirada rápida a Alya y notó la expresión de terror fugaz que cruzó su rostro. ¿Fue él quien te enterró?, preguntó, su voz temblando entre furia y dolor. Alya asintió. En ese instante, la desconfianza se transformó en rabia dirigida a un enemigo común. Taka retiró lentamente la mano del cuchillo que llevaba en el cinturón. «Entonces iremos por él», declaró. «Pero primero, Alya, necesitas sanar». Ramiro respiró con alivio silencioso. Lobo se acercó tímidamente. Alya sintió por primera vez desde su escape que no estaba sola, pero el peligro aún se cernía sobre ellos, y todos sabían que antes de poder enfrentar a Silvano, debían sobrevivir a lo que venía después. El sol comenzó a descender lentamente sobre la Sierra Madre, tiñendo de naranja las aristas de las rocas y proyectando sombras largas que parecían animales antiguos moviéndose entre los cañones. El aire se volvió más frío a medida que el día moría, y la pequeña grieta donde los cuatro se refugiaban adquirió un tono dorado, casi sagrado. Al-Yanez observaba en silencio el horizonte. Aunque su cuerpo todavía sufría las secuelas de la tierra y las hormigas, su espíritu empezaba a afianzarse de nuevo. Había sido arrancada de la muerte por segunda vez, pero esta vez no estaba sola. Y, sin embargo, la presencia de Taka Greyhawk removía emociones antiguas, difíciles de nombrar. Ramiro Cruz, por su parte, revisaba su arma con calma forzada. Cada cierto tiempo, levantaba la vista hacia Taka con una mezcla de respeto y cautela. No temía al guerrero apache, pero sabía que cualquier palabra mal elegida podría encender una chispa innecesaria. Lobo, sentado cerca del fuego improvisado, miraba a los adultos como si contemplara una tormenta en formación. Él entendía más de lo que decía. Crecer en el rancho de Silvano le enseñó a leer rostros, silencios, tensiones invisibles. El guerrero apache fue el primero en romper el silencio. «Alya», dijo, con voz profunda, «pensé que estabas muerta. Los ancianos lloraron por ti. Yo...» Hizo una pausa, como si una piedra se le atravesara en la garganta. «Yo mismo creí haber perdido aquello que debía proteger». Alya lo miró directamente. «Nunca me encontraste», respondió con suavidad, pero también con un rastro de amargura. «Nadie lo hizo». Las palabras flotaron como cenizas. Taka bajó la mirada, herido por la verdad. Ramiro respiró hondo. «No es hora de discutir quién llegó primero», intervino. «Silvano sigue buscándola, y ustedes dos lo saben bien. Si la encuentra, no habrá tercera oportunidad». Taka levantó los ojos hacia el vaquero. «¿Y tú qué interés tienes en todo esto? ¿Por qué arriesgar tu vida por una mujer apache que acabas de conocer?» Ramiro sostuvo su mirada sin vacilar. «Porque he visto demasiada gente morir por culpa de ese hombre. Y porque no voy a seguir siendo parte del silencio que él exige». El viento sopló suavemente entre ellos, como si quisiera calmar una pelea que apenas comenzaba. Alya, cansada pero lúcida, habló. «Basta, Silvano nos divide incluso cuando no está aquí. Eso es lo que quiere, que desconfiemos, que nos destruyamos antes de llegar a él». Ramiro guardó su arma. Taka apretó los labios, pero asintió. Lobo suspiró con alivio, como si la tensión hubiera sido una roca pesada encima de su pequeño pecho. Avanzaron al caer la noche. El sendero que tomaron serpenteaba entre formaciones de piedra y árboles secos, iluminados por la luz pálida de la luna. Lobo iba adelante, indicando caminos poco conocidos,
que solo alguien pequeño y acostumbrado a esconderse podía conocer. El terreno se volvía cada vez más estrecho, casi claustrofóbico, como si las montañas quisieran cerrarles el paso. A veces, Alya tenía que detenerse para recuperar el aliento. Fue Ramiro quien la ayudó a subir un tramo empinado, pero ella lo miró con orgullo. «Puedo seguir», insistió. Taka observaba cada interacción entre ellos, intentando entender las intenciones del vaquero. Su gesto era tenso pero prudente. No estaba dispuesto a confiar, pero tampoco podía negar la utilidad de Ramiro. Al llegar a un claro pequeño, el niño se detuvo. «Por aquí», susurró. «Hay una ruta escondida que lleva a un pueblo viejo, donde vive alguien que puede ayudarnos». Ramiro frunció el ceño. «¿Quién?» Lobo tragó saliva. «Doña Perla Montoya». El nombre cayó como una piedra en el agua. Taka entrecerró los ojos. «La curandera del valle, la que sabe más de lo que dice». Alya sintió un estremecimiento. Había oído historias sobre esa mujer, mitad mito, mitad advertencia. Algunos decían que veía más allá de lo visible, otros que era la guardiana de secretos enterrados que nadie quería escuchar. «¿Por qué crees que nos ayudará?», preguntó Alya. Lobo miró el suelo. «Porque ella sabe lo que Silvano hizo antes, y porque...» Suspiró. «Él la odia, y nadie que Silvano odie puede ser malo». La lógica del niño era sencilla, pero clara. Ramiro miró a Alya. «Podría ser nuestra única oportunidad de entender por qué te quiso muerta. Y también», pensó él, sin decirlo, «¿por qué Silvano teme tanto a la voz de una mujer apache?». El grupo avanzó hasta que la noche estuvo completamente cerrada. La luna se escondió detrás de las nubes, dejando solo un resplandor tenue que hacía que las sombras parecieran moverse. Cada cierto tiempo, Alya sentía pasos invisibles detrás de ella. No sabía si eran recuerdos, o si Silvano verdaderamente tenía hombres persiguiéndolos. Después de todo, el rancho Marrow tenía ojos incluso donde no había vida. Al llegar cerca del borde del cañón, un ruido brusco los detuvo. Ramiro desenfundó. Taka tensó los músculos. Lobo se escondió detrás de una roca. Alya levantó la cabeza, alerta. «No es un animal», dijo Ramiro. «Los animales no se acercan cuando el viento sopla del norte». Un segundo ruido, más cercano. Una rama se partió. Taka dio un paso adelante. «Silvano envió rastreadores», susurró. Los pasos se aceleraron. Una figura corrió entre los árboles. Ramiro disparó al aire para advertir. Taka lanzó una piedra, que impactó contra el tronco cercano. La figura se tropezó, cayó, y un grito infantil resonó. «¡No me maten! ¡No me maten!», gimió una voz temblorosa. Lobo palideció. «Lo conozco». Ramiro se aproximó con cautela y descubrió a otro niño, harapiento, con la ropa rota y las manos heridas. No tendría más de 10 años. «¿Quién eres?», preguntó el vaquero. El pequeño lloró. «Me llamo Mateo. Trabajaba en el rancho. Silvano dijo que buscara señales de ustedes. Pero yo no quiero regresar». Alya sintió un nudo en el pecho. Otro niño atrapado por el hombre que quiso matarla. Un patrón que se repetía como una herida que nunca cerraba. Taka observó fijamente al pequeño. «¿Cuántos más como tú tiene Silvano?», Mateo sollozó. «Muchos». El silencio se volvió espeso, casi irrespirable. Alya, pese a su debilidad, se inclinó y tomó la mano del niño. «Ven con nosotros», dijo con voz suave. «No volverás a ese lugar». Mateo lloró, pero esta vez de alivio. Ramiro miró a Alya con asombro. Taka con respeto contenido. Lobo con un brillo nuevo en los ojos. El grupo ya no era solo 4, ahora eran 5. 5 almas marcadas por el mismo enemigo. Y mientras retomaban el camino hacia el valle donde vivía Doña Perla, la Sierra Madre parecía observarlos desde lo alto, como si supiera que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que nada,
Después de eso, sería igual. La luz del amanecer encontró al grupo caminando entre las sombras largas del cañón. La Sierra Madre despertaba lentamente. Los pájaros dejaban escapar sus primeros cantos, y el viento arrastraba polvo fino que flotaba como ceniza dorada. Con cada paso, Alya sentía el peso de la tierra del pozo todavía adherido a su memoria, pero también una determinación creciente que se fortalecía en su interior. La presencia de los dos niños a su lado, Lobo y Mateo, era un recordatorio doloroso de lo que Silvano seguía destruyendo. Taka caminaba un poco delante del grupo, su silueta recortada contra la luz. Sus hombros anchos y su andar firme transmitían fuerza, pero en el fondo de su mirada había una sombra que solo Alya podía descifrar: culpa. Ramiro, por otro lado, avanzaba con pasos calculados, atento a cualquier ruido, cualquier movimiento. Él sabía que los hombres de Silvano podían aparecer en cualquier instante. ¿Cuánto falta para llegar al pueblo?, preguntó Mateo, su voz temblando tanto por el frío como por el miedo de ser encontrado. Lobo respondió sin detenerse: 1 hora, tal vez 2, si no encontramos rastros de patrullas. El viento sopló con más fuerza, sacudiendo los mezquites y levantando una nube de arena ligera. Alya se cubrió los ojos. Ramiro observó el cielo. «No me gusta esto», murmuró. «El viento está cambiando. Se acerca un torbellino». Taka frunció el ceño. «Debemos llegar antes de que la tormenta nos alcance». El grupo aceleró el paso, cruzando un sendero estrecho que bordeaba un barranco profundo. Las rocas, desgastadas por el tiempo, parecían a punto de desprenderse. A cada movimiento, pequeños fragmentos caían hacia el abismo. Mateo tomó la mano de Alya y la apretó con fuerza. «No te preocupes», le dijo ella con una voz suave pero firme. «No dejaremos que te pase nada». Lobo se detuvo de golpe. «Ahí», señaló. «El camino desciende hacia el valle donde vive Doña Perla». Siguieron su mano y vieron un sendero casi invisible, cubierto de maleza y rocas. Taka se adelantó para despejar el paso. Ramiro ayudó a Alya a descender con cuidado. Aunque ella intentaba mantenerse firme, sus piernas no habían recuperado toda su fuerza. Al final del sendero, el paisaje se abrió, revelando un pequeño valle escondido entre montañas. Allí, bajo un álamo viejo y retorcido, se alzaba una cabaña hecha de madera oscura y piedras apiladas. Humo blanco salía lentamente de la chimenea, dibujando espirales en el aire frío. «Llegamos», anunció Lobo en un susurro reverencial. Alya sintió que algo antiguo se despertaba en su pecho. La cabaña era más que una simple vivienda, irradiaba una energía que parecía respirar con la montaña misma. Taka avanzó primero. Tocó la puerta con el dorso de la mano. Un silencio espeso siguió, hasta que se escuchó el sonido de un cerrojo metálico deslizándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un rostro anciano, de arrugas profundas y ojos brillantes como brasas, los examinó uno por uno. «Sabía que vendrían», dijo la mujer con voz rasposa pero poderosa. «El viento me lo dijo anoche». Doña Perla Montoya abrió por completo la puerta. Vestía un poncho tejido con hilos de colores apagados y llevaba en el cuello un collar de piedras negras. «Entren, todos, antes de que el viento se vuelva en contra». El interior de la cabaña era cálido y lleno de objetos que parecían contar historias. Vasijas antiguas, plumas de halcón, raíces secas colgadas del techo. En una esquina, un pequeño altar con velas y figuras talladas en madera representaba espíritus protectores de la montaña. Doña Perla tomó la mano de Alya sin pedir permiso. «Tu espíritu todavía tiembla», murmuró, «pero no está roto». Los ojos de Alya brillaron con un reconocimiento profundo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque la tierra misma me habló de ti», respondió Doña Perla.
y porque conozco el veneno del hombre que intentó enterrarte. Ramiro dio un paso adelante. ¿Silvano? Doña Perla soltó una risa amarga. ¿Quién más? Silvano Marrow, el ladrón de tierras, el asesino disfrazado de patrón generoso, el hombre que cree que la sierra es suya porque ha comprado los papeles para demostrarlo. Taka apretó los puños. Queremos saber por qué la enterró. La anciana los miró largo rato antes de hablar. Porque ella sabía demasiado. Porque su hermano descubrió la verdad antes que nadie. El aire se volvió denso. Alya sintió un temblor en el pecho. Mi hermano, dijo con voz casi inaudible. Nunca supimos qué le pasó. Doña Perla asintió lentamente. Lo sé. Y es momento de que tú también lo sepas. Se acercó a una pequeña mesa y sacó un mapa enrollado, amarillento por el tiempo. Silvano quiere este territorio, señaló. No por la tierra de cultivo, no por los pastizales, sino por lo que hay debajo. Ramiro frunció el ceño. ¿Minerales? Cobre, plata, oro y rutas de contrabando que conectan Sonora con Arizona. Tu hermano descubrió documentos que probaban los sobornos que Silvano pagó para apropiarse de estas tierras. Por eso lo mató. Alya sintió una punzada en el corazón, una mezcla de dolor, rabia y alivio ante la verdad. «¿Y a ti?», continuó doña Perla, acercándose a ella. «Te enterró para asegurarse de que nadie más supiera lo que descubriste». El silencio fue absoluto. Ramiro habló con la voz cargada de furia contenida. Entonces Silvano no solo quería sus tierras, quería silenciar a cualquiera que se interpusiera. Doña Perla asintió. Y lo seguirá intentando mientras respire. Taka dio un paso adelante. ¿Qué debemos hacer? La anciana los observó con una intensidad que parecía atravesarlos. Debes volver al lugar donde Alya fue enterrada. Allí hay algo que Silvano dejó atrás, algo que puede hundirlo. Alya sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué es? Un símbolo de su arrogancia, respondió doña Perla. Algo que jamás pensó que sobreviviría a su crimen. La anciana iba a continuar, pero un trueno estremeció la cabaña. Doña Perla se volvió hacia la ventana. La tormenta llega antes de lo esperado. El viento golpeó la puerta con fuerza. Una nube de polvo empezó a levantarse en el exterior. Ramiro se tensó. «Un torbellino. Justo lo que temíamos». Pero Taka negó con la cabeza. «No es solo el viento». Los dos niños se acercaron a Alya, temblando. Doña Perla apagó las velas de un soplido. «Silvano también lo ha sentido. Y sus hombres están cerca». Alya sintió el corazón estallar dentro del pecho. La tormenta y sus perseguidores estaban por alcanzarlos. El camino hacia la verdad acababa de abrirse. Y ahora, la lucha por sobrevivir comenzaba de nuevo. El viento rugía como un animal herido cuando salieron de la cabaña de doña Perla. La anciana les había entregado un pequeño amuleto hecho de piedra volcánica, asegurando que los protegería del peor de los vientos. Pero ni siquiera la bendición de la montaña podía detener lo que se aproximaba. Un torbellino se formaba en la distancia, levantando columnas de arena que devoraban el horizonte. Ramiro ajustó el sombrero, tratando de ver más allá del remolino creciente. «Si queremos alejarnos de aquí, debemos movernos ya», dijo, levantando la voz para vencer el rugido del viento. Taka miraba el cielo con ceño fruncido. «Los torbellinos de esta zona no son como los del desierto plano. Aquí cambian de dirección en segundos. Hay que tener cuidado». Alya, aún debilitada pero más firme que en días pasados, apretó el amuleto entre los dedos. «No podemos quedarnos. Si los hombres de Silvano están cerca, nos atraparán en medio de la tormenta». Doña Perla, desde la puerta, levantó su bastón. «Sigan el camino del sur, hacia el cañón del cobre. Allí las rocas los cubrirán del viento y de los ojos que los buscan». Un trueno lejano vibró en el aire.
Nadie perdió tiempo en despedidas. El grupo inició la marcha. El aire se volvió espeso, casi sólido. El torbellino avanzaba sobre ellos con rapidez inquietante. La arena golpeaba la piel como agujas calientes. Lobo y Mateo se cubrían el rostro con trapos improvisados, mientras Ramiro y Taka se turnaban para guiarlos en medio del caos. Alya caminaba detrás de ellos, luchando contra la ráfaga que intentaba arrebatarle el equilibrio. Cada paso era un desafío. El viento no solo traía arena, traía recuerdos. Tierra cubriendo su rostro, oscuridad aprisionándola, hormigas arrastrándose sobre su piel, el silencio asfixiante del pozo. No, no volvería a caer, no dejaría que la tierra la tragara de nuevo. Ramiro miró hacia atrás y vio a Alya tambaleándose. Sin pensarlo, regresó a su lado. «Ponte detrás de mí», ordenó. «Cúbrete». Ella intentó protestar, pero no tenía fuerzas para discutir. Se aferró a su poncho mientras Ramiro abría paso contra la tormenta. Taka, unos metros adelante, levantó la mano para detenerlos. «¡Escuchen!». Entre el rugido del viento se escuchaban otros sonidos. Cascos de caballos, voces gritándose órdenes, silbidos cortos. Los ojos de Taka se afilaron. «Son los hombres de Silvano». Lobo palideció. «Nos están alcanzando». «No», corrigió Ramiro. «Nos están rodeando». El viento azotó con más furia, tragándose las palabras. La tormenta, aprovechando el momento, se lanzó con un golpe seco que tumbó a Mateo al suelo. Alya reaccionó de inmediato, arrodillándose para cubrir al niño, pero una ráfaga más fuerte casi la arrastra con él. Taka los alcanzó en un salto. «¡Los tengo!», gritó, colocando su cuerpo como escudo. La arena silbaba como cuchillas alrededor. «Tenemos que movernos», bramó Ramiro. «Si nos quedamos aquí, estamos muertos». Taka señaló una formación rocosa al este. «Allá hay una entrada estrecha que lleva al camino del cobre. Podemos usarla. Pero llegar hasta allí no sería fácil». Las figuras oscuras de los jinetes de Silvano se divisaban entre la arena, cada vez más cerca. Alya sintió un temor agudo en el pecho. Los ojos fríos de Silvano. La tierra cayendo. El silencio del pozo. «No, no volveré a permitirlo», susurró. Ramiro la escuchó. «Nadie va a enterrarte otra vez. Te lo prometo». Sin perder tiempo, cargó a Mateo en un brazo, mientras Taka tomaba a Lobo del suyo. Alya caminó en medio de ellos, sosteniéndose contra la roca cortante del camino. La tormenta alcanzó su punto máximo. El aire se volvió turbio, casi imposible ver más de 2 pasos. Entonces, una sombra enorme emergió del polvo. Un hombre corpulento, montado en un caballo negro, con la cara cubierta por un pañuelo. «¡Ahí están!», rugió, levantando un rifle. Ramiro empujó a Alya hacia un costado y disparó. El sonido retumbó, ensordecido por el viento. El jinete cayó de su caballo, rodando por la pendiente. Otros 2 aparecieron detrás de él. «¡Corred!», ordenó Taka. «Yo los detendré». Pero Alya se volvió hacia él con desesperación. «No, Taka, no puedes pelear solo». Taka le lanzó una mirada que mezclaba orgullo y dolor. «Protegerte es lo único que siempre quise hacer, y eso no cambia ahora». Ramiro lo agarró del brazo. «No seas estúpido. 3 hombres contra 1 no es honor. Es suicidio». Los hombres de Silvano se acercaban, gritando maldiciones que el viento retorcía. No había tiempo. Taka respiró hondo, evaluando la situación. «Está bien, pero corran». La carrera hacia la apertura rocosa fue caótica. La arena los golpeaba como lluvia de piedras. Lobo gritaba que veía sombras moviéndose detrás. Ramiro sentía los cascos vibrando en la tierra, acercándose. Justo cuando alcanzaron la entrada angosta, un disparo resonó. Alya gritó al sentir un tirón en el brazo. No era una bala, sino un lazo que la atrapó con fuerza. Un jinete tiró con violencia, arrastrándola hacia atrás. «¡Alya!»,
gritó Ramiro, intentando alcanzarla. Pero otro disparo lo obligó a cubrirse. Taka corrió hacia ella, pero un segundo jinete se interpuso, golpeándolo con la culata del rifle. Taka cayó de rodillas. Alya pataleó, luchando contra el lazo que la retenía. ¡Déjenme! ¡No! El jinete tiró con fuerza inhumana. «Silvano quiere que vuelvas enterita», gruñó. «Esta vez no escaparás». La tormenta rugió más fuerte, como si el desierto mismo se enfureciera. La arena envolvió a Alya y al jinete en un velo espeso. Ramiro gritó su nombre, corriendo hacia el remolino, pero el viento lo empujó hacia atrás. Lobo lloraba. Mateo se aferraba a la roca. Taka, sangrando por la ceja, se levantó tambaleante. Y en un instante, como si la Sierra Madre la tragara de nuevo. Alya desapareció dentro de la tormenta, arrastrada por los hombres de Silvano, separada de su grupo por el viento y el destino. Taka rugió con furia. Ramiro golpeó la tierra con el puño. Los niños lloraron. Solo la tormenta respondió. Y así, en medio del caos, el grupo quedó dividido, mientras los hombres de Silvano llevaban a Alya de regreso a su pesadilla. La tormenta había comenzado a disiparse cuando Ramiro, Taka, Lobo y Mateo lograron refugiarse en la grieta estrecha del cañón del cobre. Aún así, el viento seguía rugiendo como si protestara por haber perdido a su presa. El eco de los cascos y los gritos de los hombres de Silvano se alejaba lentamente, arrastrado por la tormenta que ahora cubría el rastro de Alya. Ramiro apoyó la espalda contra la roca, jadeando con los pulmones llenos de arena. «La perdimos», murmuró, con la voz rota. Lobo se desplomó junto a él, limpiándose las lágrimas con la manga sucia. «Se la llevaron. ¿Y si no la volvemos a ver?» Mateo no lloraba. Se quedaba en silencio, abrazándose las rodillas. El miedo moldeaba su silencio en algo más profundo. Una herida. Taka, con la ceja sangrando, golpeó la roca con el puño. «No, mientras yo respire, Alya no será enterrada de nuevo por esos cobardes». Ramiro alzó la vista hacia él. «¿Viste hacia dónde se la llevaron?» Taka asintió. «Sí, los jinetes montaban en dirección a los antiguos pasos mineros, donde las grietas se abren hacia las tierras bajas. Silvano conoce un camino que no figura en ningún mapa. Si vamos por el sendero principal, jamás los alcanzaremos». El silencio cayó sobre ellos un instante. El viento sopló suavemente por el túnel de roca, llevando un olor a humedad y tierra profunda. Ramiro limpió la arena de su cara. «Entonces tendremos que tomar un atajo, aunque sea peligroso». Taka lo miró largamente. «Hay un camino, pero no te va a gustar. Dímelo». «Tendremos que cruzar la zona de derrumbes de la Veta Vieja». Sus ojos se oscurecieron. «Es un lugar donde incluso los mineros más valientes se niegan a entrar. La tierra tiembla, los techos se caen, y la ventilación es traicionera». Ramiro tragó saliva, pensándolo. ¿Y es la única forma de acortar distancia? Taka asintió sin dudar. «Sí». Lobo se encogió, tembloroso. «¿Nos vamos a meter en un lugar donde se cae el techo?» Ramiro se agachó ante el chico, poniendo una mano firme en su hombro. «Lobo, Alya te salvó más de una vez. No podemos dejársela a esos hombres». Sus ojos se ablandaron. «Y no te voy a dejar solo en ningún momento, ¿de acuerdo?» Lobo respiró hondo y finalmente asintió. Mientras tanto, a pocos kilómetros, Alya recuperaba la conciencia. La cabeza le latía con fuerza y el olor acre del sudor mezclado con cuero le llenaba la nariz. Cuando intentó mover las manos, sintió las cuerdas ásperas raspándole las muñecas. Abrió los ojos lentamente. Estaba sobre un caballo, sujeta por la cintura por uno de los hombres de Silvano. El paisaje se movía borroso, teñido por los últimos remolinos de arena. «¡Mírala! ¡Ya despierta!», se burló un jinete a su lado. «La princesa del pozo no aguantó ni un lazo». Alya apretó los dientes. «¿A dónde me llevan?».
El hombre detrás de ella soltó una carcajada. ¿A dónde perteneces, muchacha? Al que te enterró y no terminó el trabajo. La piel de Alia se erizó. Silvano. Ese nombre era como un filo helado en su pecho. El jinete acercó la boca a su oído. Y te aseguro algo, esta vez no habrá hormigas para consolarte. Alia cerró los ojos un segundo. Su respiración tembló. Pero entonces recordó otra voz, una más cálida. Nadie va a enterrarte otra vez, te lo prometo. La promesa de Ramiro se incrustó en su mente como una llama en la oscuridad, y esa llama la mantuvo firme. Cuando la caravana de jinetes llegó a un conjunto de antiguas estructuras de madera medio derrumbadas, restos olvidados de una mina, Alia supo que estaban cerca de su destino. Uno de los hombres desmontó y se acercó a ella, tirándola del caballo con brusquedad. Alia cayó de rodillas en el polvo. El hombre la levantó del brazo y la arrastró hacia la entrada del túnel. «Aquí es donde te quedarás hasta que llegue el patrón», dijo con desprecio, empujándola a un rincón oscuro. La amarraron a un poste de madera corroído por los años. Alia trató de evaluar el lugar. Un antiguo almacén minero, húmedo, silencioso, con un olor a tierra fermentada. No lloró, no rogó, solo respiró despacio, esperando su momento, porque sabía que ellos vendrían, porque sabía que Ramiro la buscaría. De vuelta en el cañón del cobre, Taka avanzaba por un sendero estrecho que se retorcía como una víbora entre las rocas. El suelo crujía bajo sus botas y cada tanto una lluvia de polvo caía desde lo alto. «Manténganse cerca», ordenó. «Aquí no se camina rápido, se sopesa cada paso». Mateo seguía a Ramiro, mirando hacia arriba como si las piedras pudieran caer en cualquier momento. «¿Tú crees que ella esté bien?», preguntó con voz baja. Ramiro respiró profundamente. «Alia es más fuerte de lo que imaginas. Sobrevivió a algo que hubiera matado a cualquiera». Miró adelante, hundido en sus pensamientos. Silvano no va a quebrarla tan fácil. Lobo, que iba detrás de Taka, intervenía de vez en cuando con su instinto agudo para notar grietas o zonas blandas del terreno. «Aquí no», dijo señalando un punto. «Eso parece inestable». Taka lo observó con respeto. «Tienes buen ojo, chico». El paso estrecho desembocó en una cámara amplia, con paredes de piedra que parecían doblarse hacia adentro. «Aquí empieza la zona difícil», advirtió Taka. «Manténganse juntos». Un ruido sordo resonó sobre sus cabezas. Un temblor recorrió el suelo. Ramiro levantó una mano, ordenando silencio absoluto. Otro estruendo, esta vez más fuerte. Una lluvia fina de polvo cayó desde el techo. Mateo jadeó. «¿Qué fue eso?» Taka frunció el ceño. «Un aviso. La tierra está viva aquí, y no siempre de buen humor». Pero antes de que pudieran avanzar, un grito lejano retumbó por los túneles. Un grito humano, agudo, doloroso. Lobo se tapó la boca. Mateo retrocedió un paso. Ramiro miró a Taka. «Eso venía del lado de la Beta Sur, ¿cierto?» Taka asintió, expresión tensa. «Sí, y no deberíamos escuchar voces ahí, a menos que no estemos solos». El silencio volvió a caer, pesado como una losa. Entonces Ramiro apretó los dientes. «No importa quién esté ahí, tenemos que seguir. Cada minuto que perdemos, Alia está más lejos». Taka respiró hondo. «De acuerdo, pero prepárense. Entraremos en lo más peligroso de las minas. Y no solo la tierra nos acecha». Y con eso se adentraron en la oscuridad, sin saber que, al otro lado de la montaña, Alia ya escuchaba los pasos que anunciarían la llegada de Silvano. La tensión crecía, la distancia se acortaba, y el destino comenzaba a cerrar el círculo. La noche cayó sobre los restos de la mina abandonada con un silencio áspero, como si las sombras mismas estuvieran conteniendo la respiración. Alia abrió los ojos lentamente, intentando adaptarse a la oscuridad impregnada de humedad.
Su espalda dolía por la posición forzada en el poste de madera, y los brazaletes de cuerda ya le habían rajado la piel de las muñecas. Sabía que Silvano estaba cerca. Podía sentirlo en el aire frío, cargado de esa tensión que siempre anunciaba un encuentro inevitable. Un par de antorchas se encendieron en la entrada del almacén. La luz ondulante reveló la silueta del hombre al que más temía recordar. Silvano apareció con paso lento, confiado, como si ya hubiera ganado. «Alya», dijo, saboreando cada sílaba. «Parece que el desierto aún no ha aprendido a tragarte». Ella no respondió. Sus ojos, aunque cansados, conservaron un brillo firme, casi desafiante. Silvano sonrió. «¿Sabes cuántas veces pensé en esta escena?» Se acercó y le levantó la barbilla con un dedo. «Tú, de rodillas. Yo, decidiendo tu final». Su sonrisa se torció. «Solo que esta vez no habrá hormigas para distraerte del miedo». Alya apartó el rostro con un movimiento brusco. «No me quebraste entonces, menos lo harás ahora». Silvano rió con fuerza, la risa hueca de alguien que se cree dueño del destino de todos. «Tú siempre creíste ser especial, pero sigues sin entender. Nadie viene por ti. Nadie arriesgará su vida por una apache». Pero aunque lo decía con burla, Silvano no podía ocultar cierta inquietud en sus ojos. Una duda. Un fantasma que lo perseguía desde que Alya había sobrevivido una vez. Alya lo notó. «Tienes miedo», susurró. «Si no, ya me habrías matado». Silvano apretó los labios. «No, no tengo miedo. Solo quiero que el final sea perfecto». Mientras tanto, en las profundidades del túnel, Ramiro y los suyos avanzaban con la cautela de quienes pisan un suelo traicionero. La oscuridad se condensaba como una niebla espesa entre las grietas y pilares de piedra. «Oigan», Lobo susurró. «¿Sienten eso?» Un temblor leve recorrió la tierra, como el latido de un gigante enterrado. Taka frunció el ceño. «El suelo está más inestable que antes. Tenemos que apresurarnos». Ramiro sujetó su lámpara de aceite. «Alya está cerca. Lo siento». Su voz resonó con una convicción que incluso Mateo, siempre miedoso, no pudo ignorar. A medida que avanzaban, empezaron a escuchar voces distantes, voces humanas, múltiples, y una risa que hizo que Ramiro se detuviera en seco. «Esa risa», murmuró. «Lo recuerdo. Es él». Taka miró a Ramiro con una mezcla de rabia y urgencia. «Entonces ya no hay tiempo que perder». En el almacén, Silvano comenzó a caminar alrededor de Alya como un buitre examinando su presa. «¿Sabes cuál fue tu error?», preguntó. «Creer que tu hermano te protegía. Pero él fue el primero en suplicarme que no lo enterrara vivo». Se inclinó hacia ella. «¿Y tú? Tú lloraste igual». Alya apretó los dientes. Pero entonces vio algo en la expresión de Silvano. Un cansancio oculto, una sombra que solo aparece en quienes han construido demasiadas mentiras para sostener una sola verdad. «Lo dices para convencerte a ti mismo», murmuró. «Pero tú sabes lo que pasó de verdad. Y también sabes quién mató a mi hermano». Por primera vez, el rostro de Silvano se crispó. La verdad, aunque enterrada, seguía respirando. Ramiro avanzó más rápido que el resto, impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación. El túnel se ensanchó y luego se dividió en dos pasillos oscuros. Taka levantó la antorcha. «El de la derecha lleva al almacén viejo», dijo. «Si Silvano está usando este lugar como escondite, allí es donde la tendrá». «Entonces vamos», ordenó Ramiro, pero Taka lo detuvo con una mano en el pecho. «Ramiro, esos hombres están armados, y Silvano nunca está solo». Miró a Lobo y Mateo. «Tenemos que pensar». Ramiro respiró hondo, tragándose la ansiedad. «Bien. Taka, tú vas por la retaguardia. Mateo, vigila la salida. Lobo, conmigo». Los miró uno por uno. «Ella nos necesita ahora».
En el almacén, Silvano desenfundó el cuchillo lentamente, dejando que su brillo se reflejara en los ojos de Alia. «Es curioso», dijo. «Sobreviviste a la tierra, al pozo, a los insectos, pero nadie sobrevive a mí 2 veces». Alia levantó la cabeza. «Yo sí». Silvano levantó la mano con el cuchillo, pero antes de que pudiera moverlo, un estruendo retumbó en la mina. Silvano giró hacia la entrada. «¿Qué demonios fue eso?». Los hombres que custodiaban el pasillo entraron apresurados. «Patrón, hay movimiento en los túneles. Alguien se acerca». La piel de Alia se erizó. «Ramiro», Silvano maldijo. «Refuercen la entrada y tráiganme mi rifle». Mientras los bandidos corrían, Alia cerró los ojos un instante. Un calor se extendió desde su pecho, como si el miedo comenzara a fracturarse y dar paso a algo nuevo. Esperanza. Ramiro y Lobo avanzaban por el túnel que llevaba al almacén. Las voces se escuchaban claras. Muy cerca, Lobo tembló. «Ramiro, ¿y si llegamos tarde?». Ramiro lo miró, y pese al miedo en su interior, su voz salió firme. «Mientras ella respire, no es tarde». Dieron un paso, luego otro. La luz del almacén apareció al final del pasadizo como un faro inquietante. Ramiro desenfundó su arma. Alia estaba allí. Podía sentirlo en los huesos. Y del otro lado, Silvano preparaba el encuentro que marcaría el inicio del fin. En el almacén, Silvano volvió hacia Alia, irritado. «Tú, si esto es obra del desertor», dijo con veneno, «te juro que esta vez veré cómo se apagan tus ojos». Pero Alia no lo escuchó. Un sonido suave, pasos, respiración contenida, resonó desde la entrada. Ella abrió los ojos y sonrió. Silvano frunció el ceño. «¿De qué demonios te ríes?». Alia susurró, con una calma que lo desconcertó. «De que nunca entendiste el desierto». Hizo una pausa. «El desierto siempre devuelve lo que intenta tragarse». Y entonces, una sombra apareció en la entrada del almacén. Una sombra con un arma en la mano. Una sombra que conocía su nombre. La historia estaba a punto de estallar. Ramiro avanzó lentamente por la entrada del almacén, con el arma apuntando hacia adelante y el corazón latiendo como un tambor que retumbaba en el pecho. La luz tenue de las antorchas iluminaba su silueta, proyectando sombras largas que parecían moverse con él. Lobo se mantenía detrás, tembloroso pero decidido, sujetando una piedra grande como si fuera su única arma contra el mundo. Silvano giró hacia la entrada, sorprendido por ver a Ramiro allí, vivo, y peor aún, desafiante. «Míralo», murmuró con una sonrisa torcida. «El cowboy que cree ser un héroe». Ramiro no se detuvo. Prácticamente atravesó el umbral con un solo propósito en la mirada. Su voz salió baja, firme. «Suéltala». Silvano soltó una carcajada. «Siempre tan directo. ¿Sabes cuántos hombres he matado con más experiencia que tú? ¿Cuántos valientes se han creído salvadores antes de que les abriera el cuello?». Ramiro no apartó la vista. «Y sin embargo ella sobrevivió a ti». Alia levantó la cabeza con esfuerzo, pero sus ojos brillaron al verlo. Una chispa viva, un susurro de fuerza. Silvano sintió ese intercambio silencioso, y su rostro se endureció. «¡Basta!», gritó uno de sus hombres desde el fondo. «Tenemos compañía en los túneles. Los otros 3 vienen en camino». El gesto de Silvano cambió. La seguridad prepotente se transformó en una tensión peligrosa. «¡Cierren las entradas! ¡Nadie entra! ¡Nadie sale!», ordenó, y luego volvió sus ojos hacia Ramiro. «Esta vez terminaré lo que empecé». Taka, Mateo y Lobo, quien había quedado unos pasos atrás, escucharon las puertas de madera crujir al cerrarse desde dentro. Los hombres de Silvano las aseguraban con barras metálicas. «Nos están encerrando afuera», susurró Mateo, con el miedo convirtiendo su voz en un hilo. Taka se movió rápido hacia una grieta en la roca. «Hay otro camino. No es estable, pero nos llevará al otro lado del almacén». Mateo dudó.
¿Y si colapsa? Taka lo miró fijo. Entonces moriremos intentando salvarla, o vivir sabiendo que no hicimos nada. Tú decides. Lobo apretó los labios y pasó primero. El miedo no desapareció, pero la lealtad lo empujaba hacia adelante. Dentro del almacén, Ramiro y Silvano se estudiaban como dos depredadores en un terreno demasiado pequeño. El aire estaba denso, cargado de polvo y tensión. Silvano levantó su cuchillo lentamente. Arma contra arma, cowboy. A ver si eres tan valiente sin esconderte detrás del gatillo. Ramiro no apartó el arma. La diferencia entre nosotros es que yo no mato por gusto. Silvano sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No, tú matas por ella. Y eso te hará débil. Alya interrumpió, su voz ronca pero firme. Eres tú el débil, Silvano. Temes que la verdad salga a la luz. Por eso enterraste a mi hermano. Por eso me enterraste a mí. Los dedos de Silvano se crisparon alrededor del mango del cuchillo. Tu hermano se lo buscó, porque descubrió que estabas forjando documentos para robar tierras apache. Gritó Alia, la voz quebrándose por la rabia contenida. Ramiro sintió el impulso de moverse, pero sabía que cualquier paso en falso podría costarle la vida a Alia. Silvano señaló a Alia con la hoja. «Cállate». «Hazlo», susurró Alia. «Termina lo que empezaste. Igual la verdad no morirá contigo». Ese desafío incendió algo en Silvano, un odio profundo, visceral. Se lanzó hacia ella. Pero en ese instante Ramiro disparó. El sonido resonó como un trueno en las paredes. La bala golpeó la madera del poste, a centímetros de la cabeza de Silvano. Este se detuvo en seco, incrédulo. «La próxima», dijo Ramiro con la voz baja. «No fallará». Silvano dio un paso atrás, evaluándolo. «Eres más rápido de lo que pareces». Su mirada se desvió apenas, hacia el lado derecho. Ramiro siguió la dirección con los ojos. Había dos hombres armados ocultos tras los barriles. Una emboscada. «¡Ahora!», gritó Silvano. Los hombres salieron disparando. Ramiro rodó hacia un costado, esquivando una bala que silbó junto a su oreja. Lobo, asustado, se escondió detrás de una columna de madera podrida. Alya se inclinó con todas sus fuerzas y empujó el poste con el hombro, haciendo que vibrara y desviara el tiro de uno de los bandidos. La pelea estalló. Taka emergió desde una grieta lateral justo cuando la balacera comenzaba. Mateo detrás de él apenas podía respirar al ver la escena. Silvano avanzando hacia Ramiro con el cuchillo, dos hombres disparando sin control, y Alya aún atada. «¡Lobo!», gritó Taka. El chico se giró y corrió hacia él. «Mateo, corta las cuerdas de Alya», ordenó Taka. «Yo cubriré a Ramiro». Mateo temblaba, pero se lanzó hacia Alya con una vieja navaja que había recogido en los túneles. Silvano vio el movimiento desde el rabillo del ojo. «¡No!», rugió. Taka se interpuso. «Conmigo no cuentas, asesino». La lucha tomó un ritmo caótico. Polvo levantándose, balas rebotando, gritos ahogados. Ramiro logró desarmar a uno de los bandidos y lo noqueó con el mango del arma. El segundo hombre retrocedió, herido en el brazo. Silvano se giró hacia Alya, justo cuando Mateo terminaba de cortar la última cuerda. Alya se puso en pie, tambaleante pero decidida. Su mirada se cruzó con la de Silvano. No había miedo, solo memoria. Memoria del pozo, de la tierra cayendo sobre su cuerpo, de la respiración ahogándose, y de la promesa silenciosa de no volver a morir. Silvano levantó el cuchillo. Alya dio un paso adelante, pero antes de que pudieran enfrentarse, un estruendo sacudió la mina. El suelo vibró violentamente. El techo crujió, desprendiendo una lluvia de polvo y astillas. «¡Es un derrumbe!», gritó Taka. «¡Tenemos que salir de aquí!». Silvano miró alrededor y por primera vez se vio un destello de miedo real en su rostro. Las paredes temblaban, las vigas se doblaban.
Un sonido profundo, casi como un rugido, surgió desde las entrañas de la montaña. La mina estaba colapsando. Ramiro corrió hacia Alya y la tomó del brazo. ¡Vamos! Silvano se interpuso, gritando como un hombre que lo está perdiendo todo. ¡Ella no saldrá viva de esta montaña! Pero Alya ya no era la mujer que había sido enterrada. Era más fuerte, más rápida. Esquivó el cuchillo de Silvano, agarró una barra metálica caída y bloqueó el ataque. «Esto termina ahora», dijo, con una calma feroz. Silvano retrocedió. Ramiro se colocó a su lado. Taka, Lobo y Mateo formaron un círculo alrededor. El suelo volvió a sacudirse. Grietas profundas se extendieron como serpientes bajo sus pies. «Tenemos que movernos», advirtió Ramiro. «Esto se viene abajo». Pero Silvano no pretendía huir. Sus ojos, enloquecidos, se centraron únicamente en Alya. «Si yo caigo», gritó, «tú caes conmigo». Alya lo sostuvo con la mirada. «No, yo ya aprendí a salir de la tierra». Y justo cuando Silvano se lanzó, el techo sobre él se quebró. Un bloque enorme de roca cayó. Un estruendo final retumbó por todo el túnel. El polvo llenó la sala. Los protagonistas se cubrieron, y cuando la nube comenzó a disiparse, Silvano ya no estaba, solo un montículo de escombros. Alya respiró, lenta, profunda. La montaña había decidido por ellos, pero no había tiempo para procesarlo. Taka gritó, «¡Todos afuera! ¡Ahora!». Ramiro tomó a Alya de la mano, y juntos corrieron hacia la salida, mientras la mina moría detrás de ellos. El capítulo no terminaba en triunfo, tampoco en calma. Terminaba en huida. Y al otro lado de la montaña, un nuevo peligro esperaba. Más humano, más numeroso, más preparado que Silvano alguna vez pudo ser. El grupo emergió de la mina, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, teñido de un gris frío que anunciaba el amanecer. El aire libre golpeó sus rostros como una bocanada de vida, tras estar atrapados en la garganta de la montaña. Sin embargo, la sensación de alivio duró apenas unos segundos. Detrás de ellos, la entrada de la mina colapsó con un estruendo final, levantando una nube espesa de polvo. Fue como si la tierra misma quisiera sepultar para siempre los ecos de la batalla y el nombre de Silvano. Alya se detuvo a unos metros, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el agotamiento, pero sus ojos no se alejaban de la montaña recién sellada. Ramiro se acercó y le tocó el hombro con suavidad. «Se acabó», murmuró. Alya negó lentamente con la cabeza. «Para él sí, pero no para nosotros». Taka escuchó esas palabras con gesto grave. «Tiene razón. Silvano era solo un veneno dentro de un pozo, pero lo que está afuera es peor». Lobo, aún jadeante, parpadeó confundido. «¿Peor que Silvano?». Taka señaló hacia el horizonte. «Sus aliados, los terratenientes que se enriquecieron gracias a sus mentiras, los que pagaron sus sobornos, los que quieren esas tierras apaches sin dejar testigos». Ramiro frunció el ceño. «¿Crees que vendrán?». Taka rió sin humor. «Creer no, saber». Alya se apartó unos pasos del grupo. Necesitaba un momento de silencio. La brisa helada acarició su piel herida, recordándole que seguía viva, y que la vida no siempre daba tiempo para sanar. Cerró los ojos un instante. La imagen de su hermano apareció frente a ella, tan vívida que casi podía tocarlo. «Muéstrales la verdad, hermana. Muéstrales que no pueden enterrarnos». Alya abrió los ojos. La verdad ya no era una carga. Era un arma. Regresó junto a los demás. «Tenemos que ir al pueblo», dijo con firmeza. Mateo la miró sorprendido. «¿Al pueblo? Pero ahí estarán los hombres de Silvano. Nos matarán». Ramiro tomó la palabra. «¿Por qué al pueblo, Alya?». Ella lo miró directamente. «Porque es donde están los documentos, los registros de tierras, los libros que él falsificaba.
Si queremos limpiar el nombre de mi hermano y evitar que otros sigan robando tierras a los apache, necesitamos pruebas. Taka asintió lentamente. Los archivos están en la vieja oficina de registro, cerrada desde hace meses, pero aún intacta. Ramiro respiró hondo. Entonces iremos, pero antes debemos encontrar un lugar seguro para que ella descanse. Alia negó. No tenemos tiempo. Cuanto más tardemos, más rápido se movilizan. Lobo, con la pequeña valentía que había desarrollado a golpes, levantó la mano como si pidiera permiso para hablar. Yo conozco un atajo, uno que los hombres de Silvano no usan. Va detrás de los establos abandonados. Taka lo miró con aprobación. Bien, chico, conduce tú. El camino serpenteó entre matorrales secos y terrenos irregulares. El sol comenzaba a asomar, pintando la tierra de tonos rojizos. La claridad les permitió ver el estado de Alia. Marcas moradas en sus brazos, raspones, heridas abiertas en las muñecas. Pero ella caminaba como si su cuerpo fuera más fuerte que cualquier dolor. Ramiro observaba sin decir nada. Cada vez que la veía vacilar, su mano se movía instintivamente hacia ella, pero Alia siempre se mantenía firme. Esa fortaleza lo conmovía más de lo que admitía. Cuando llegaron a un saliente elevado, Taka levantó el brazo, ordenando detenerse. «Mírenlo», dijo en voz baja. Abajo, a la distancia, estaba el pueblo. Los techos de adobe iluminados por el amanecer. Las calles aún vacías, y sin embargo, algo parecía fuera de lugar. Había demasiados caballos amarrados junto a la cantina, demasiados hombres vigilando las esquinas, demasiado silencio tenso. Ramiro apretó la mandíbula. «Ya están aquí». Lobo tragó saliva. «Eso no es el pueblo, es una trampa». Mateo retrocedió un paso. «No podemos bajar, nos matarán antes de llegar a la oficina». Alia respiró hondo. «Si no lo hacemos, ellos seguirán tomando tierras de mi gente. Y mi hermano morirá por segunda vez». Taka miró a Ramiro. «Podemos rodear el lado oeste. Hay almacenes viejos que conectan con la calle principal a través de una bodega subterránea. Nadie vigila ese túnel porque está casi colapsado». Ramiro asintió. «¿Es seguro?» «No», respondió Taka con franqueza. «Pero es el único camino». El túnel subterráneo era oscuro y estrecho, apenas suficiente para pasar agachados. En el aire se respiraba humedad y el olor rancio de madera podrida. Ramiro avanzó primero, con Alia justo detrás. Lobo, Mateo y Taka cerraban la fila. En un punto del túnel, una sección del techo cedió un poco bajo su peso. Todos se quedaron congelados. «No se muevan», susurró Taka. Silencio absoluto. Una gota cayó del techo. Lobo respiró demasiado rápido. Ramiro tomó la mano del chico y apretó suavemente, calmándolo. Finalmente, la estructura se estabilizó. Cuando llegaron al final del túnel, una escalera los condujo a una trampilla que daba directamente al almacén, justo detrás de la oficina de registro. Taka escuchó cuidadosamente. 2 hombres afuera, uno a la derecha, otro en la entrada principal. Se volvió hacia Alia. «Cuando entremos tienes que ir directo a los archivos. Yo te cubriré». Alia lo miró con gratitud. «Gracias, Taka». Ramiro abrió la trampilla con cuidado. El aire del pueblo entró como una bocanada caliente. Subieron uno por uno. El almacén estaba vacío. Alia corrió hacia la puerta trasera de la oficina, empujándola con fuerza. El interior estaba cubierto de polvo, pero los archivadores seguían allí, cerrados con candado. Lobo señaló una barra de metal. «Yo puedo romper eso». Ramiro asintió. «Hazlo, rápido». El chico levantó la barra y la golpeó contra el candado. 1 vez, 2 veces. El sonido resonó como un trueno en el silencio del pueblo. «¿Oyeron eso?», gritó una voz afuera. Ramiro maldijo. «Se acercan». Lobo golpeó una vez más. El candado se partió. Alia abrió el archivador, revisando, temblando, respirando con urgencia.
¡Aquí!, susurró. Las firmas falsificadas, los mapas, las notas de Silvano. Ramiro se acercó para ayudarla, pero entonces un disparo estalló contra la pared, a centímetros de su cabeza. ¡Nos encontraron!, gritó Mateo. Hombres armados comenzaron a rodear la oficina. Se escuchaban pasos pesados, órdenes gritadas, el sonido metálico de rifles cargándose. Taka apretó los dientes. «Son demasiados. No vamos a salir de aquí por la puerta». Ramiro miró a Alya. Ella sostenía los documentos con fuerza, como quien sostiene una segunda vida. «Entonces saldremos por donde el pueblo nunca mira», dijo Ramiro. Alya lo entendió al instante. El techo, el único lugar desde donde la esperanza podía escapar. Ramiro señaló la escalera interior. «Alya, sube. Lobo, contigo. Mateo, cúbrenla». Miró a Taka. «Tú y yo los retenemos». Los pasos se acercaban. La puerta temblaba bajo golpes violentos. Alya subió la escalera con los documentos contra el pecho. Lobo tras ella. Mateo respirando entrecortado. Cuando Alya salió al techo, el viento golpeó su rostro. Abajo, la calle comenzaba a llenarse de hombres que rodeaban el edificio. Ella miró el horizonte. El sol nacía. Y en ese amanecer sabía que la decisión que tomara ahora decidiría el final de todos. Abajo, Ramiro gritó: «Alya, corre hacia el depósito del norte. Por ahí podremos salir del pueblo». Ella asentó, apretando los dientes. Y entonces, el primer hombre derribó la puerta. La batalla final comenzaba. Y en el capítulo siguiente, la decisión que cerraría el destino de todos. El viento de la mañana soplaba con fuerza sobre los techos del pueblo, mientras Alya corría, sosteniendo los documentos contra su pecho, como si fueran un corazón extra que latía por ella. Lobo la seguía de cerca, respirando con dificultad, pero decidido a no dejarla sola. Desde abajo, el estruendo de disparos retumbaba como tambores lejanos. Ramiro y Taka estaban resistiendo, conteniendo a los hombres que intentaban entrar por la puerta principal. El polvo se levantaba con cada impacto, oscureciendo la vista y el aire. Alya llegó al borde del techo, donde una tabla quebrada dejaba ver el depósito del norte que Ramiro había mencionado. Era un salto peligroso, demasiado alto, demasiado arriesgado, pero ya no había camino de regreso. Lobo tragó saliva. «¿Saltamos?» Alya lo tomó de la mano. «Sí, a la cuenta de 3». El chico asintió, temblando. 1, 2, 3. Ambos saltaron. Cayeron rodando dentro del techo blando de paja del depósito. El impacto dolió, pero estaban vivos. Alya se puso de pie al instante, sintiendo el peso de su misión más fuerte que el dolor. «Lobo», dijo, «ve hacia la salida trasera y quédate escondido. No quiero que te pase nada». El chico negó rápidamente. «No, no voy a dejarte ahora». Ella se agachó y tomó su rostro entre las manos. «Ya me salvaste varias veces. Ahora déjame protegerte yo. Ve». Lobo vaciló un segundo, y luego obedeció, corriendo hacia la puerta trasera con los ojos llenos de lágrimas. Alya respiró hondo. Aquello no había terminado, y ella no huiría sin los demás. En la oficina de registro, el tiroteo se intensificó. Ramiro recargaba su arma con movimientos rápidos, pero calculados. Su rostro estaba cubierto de polvo, y el sudor le llenaba los ojos. Taka, a su lado, había tomado posición detrás de un escritorio volcado. «¡Son demasiados!», gruñó Taka mientras disparaba. «Más de los que esperaba». Ramiro observó la puerta que se astillaba con cada golpe. «No tienen que ser menos», respondió. «Solo tenemos que ganar tiempo para que ella escape». Pero en el fondo, una voz insistía. «Tiene que volver. Tiene que estar bien». La puerta se abrió con un estruendo. Hombres armados irrumpieron, gritando. Taka y Ramiro retrocedieron, disparando mientras buscaban una nueva cubierta. El aire se llenó de ecos y polvo. «¡Ramiro!», gritó Taka. «¡Por la ventana!». Ambos se lanzaron hacia la ventana lateral,
rodando para evitar los tiros. Cuando salieron al callejón, se encontraron con 2 hombres más, bloqueando la salida. Ramiro disparó una vez. El primer hombre cayó. Taka se lanzó contra el segundo, derribándolo al suelo con un golpe de hombro. ¡Corre!, rugió Taka. Pero Ramiro no se movió. Miró hacia la oficina, hacia la nube de polvo y las voces que se acercaban. Luego miró hacia el depósito del norte, donde Alya debía estar. Era un instante, una decisión, un latido. Y entonces corrió. No huyó. Corrió hacia el depósito, hacia ella. Alya salió del depósito al callejón lateral justo cuando escuchó los pasos de varios hombres acercándose. Se ocultó detrás de una carreta abandonada. «Revisen el depósito», ordenó una voz. «La mujer tiene los documentos». Alya contuvo la respiración. No podía dejar que la atraparan. No después de todo lo que habían pasado. Mientras los hombres avanzaban hacia la entrada del depósito, Alya se deslizó hacia atrás, moviéndose como una sombra. Vio una escalera junto a un muro que conducía hacia los establos. Ese sería su camino. Pero antes de subir, un ruido detrás de ella la hizo volverse. «¡Alya!». Ella giró bruscamente, lista para enfrentarse a cualquiera. Pero era Ramiro, cubierto de polvo, herido, pero vivo. «Ramiro», susurró con un alivio que le aflojó las rodillas. Él se acercó, tocándole el rostro con una ternura que no necesitaba palabras. «¿Estás bien?». Alya asintió, aunque las lágrimas amenazaban con surgir. «Lo estaré si salimos juntos de esto». Ramiro tomó su mano, como si fuera lo más natural del mundo. «Vámonos». Los establos estaban medio derruidos, pero aún quedaban caballos amarrados afuera. Evidentemente, los hombres de Silvano habían llegado temprano y no esperaban que nadie intentara escapar por ahí. Taka y Mateo aparecieron desde otro callejón, con Lobo detrás. Ambos estaban sucios, exhaustos, pero ilesos. Taka levantó una ceja. «Creí que te había perdido, cowboy». «No sería tan fácil», respondió Ramiro. Alya se acercó a ellos con los documentos. Los sostuvo en alto. «Con esto podemos exponerlos a todos. No podrán seguir robando tierras apache. No más mentiras». Taka asintió. «El juez en Santa Rosalía no es corrupto. Si llevamos esto allá, podemos limpiar el nombre de tu hermano. Y el tuyo». Alya cerró los ojos un segundo, pensando en él, en su sonrisa, en su valentía, en lo injusto que había sido su final. «Vamos entonces», dijo finalmente. Ramiro montó el caballo más fuerte. «Tú vas conmigo», le dijo a Alya, ofreciéndole la mano. Ella tomó su mano sin dudar y subió detrás de él. Lobo y Mateo montaron juntos, y Taka tomó otro caballo. El sol ya iluminaba el pueblo cuando los hombres de Silvano se dieron cuenta de su escape. «¡Ahí! ¡Están huyendo!». Balas comenzaron a silbar a su alrededor mientras galopaban. La tierra se levantaba en pequeñas explosiones. Los caballos relinchaban. Ramiro gritó: «¡Aguanten! ¡Ya casi salimos del pueblo!». Taka volvió la vista atrás, disparando para cubrirlos. El grupo cruzó la calle principal a toda velocidad. Las fachadas pasaban como destellos. El viento azotaba sus rostros. Un último disparo rozó la pierna de Ramiro, pero él no aflojó el ritmo. Cuando dejaron atrás las últimas casas, el terreno se abrió hacia el desierto. Una planicie inmensa, bañada por el amanecer. Estaban fuera. Estaban libres. Cabalgaron hasta el mediodía, sin detenerse. Solo cuando estuvieron seguros de que nadie los seguía, Ramiro redujo la velocidad. El grupo bajó de los caballos lentamente. Alya se dejó caer sobre la tierra cálida. No lloró. Sonrió. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa de alguien que, al fin, pudo dejar de huir. Ramiro se arrodilló frente a ella. «Lo lograste», dijo con suavidad. Ella lo miró, los ojos brillando con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad
que solo tienen quienes han sobrevivido a la muerte. Lo logramos, corrigió. Ramiro tomó su mano. Alya no la retiró. Taka, Lobo y Mateo se acercaron. Entonces, ¿Santa Rosalía?, preguntó Lobo, con una nueva chispa de esperanza. Alya asintió. Santa Rosalía, a limpiar el nombre de mi hermano, miró el horizonte, y a empezar una nueva vida. Ramiro la observó con un gesto que decía todo lo que las palabras no podían. El desierto sopló una brisa cálida, y por primera vez no olía a peligro ni a muerte. Olor a vida nueva. Alya apoyó la cabeza sobre el hombro de Ramiro. Él cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio a cualquier fuerza que les hubiera permitido sobrevivir. El sol ascendía lentamente, derramando luz dorada sobre el pequeño grupo. Una luz que prometía caminos nuevos, sin tumbas, sin sombras, solo futuro. Y así, juntos, emprendieron el rumbo hacia Santa Rosalía, hacia la verdad, hacia la justicia, y hacia una vida donde Alya ya no sería la mujer que volvió de la tumba, sino la mujer que eligió vivir. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.